No hay mejor manera de recibir el nuevo año con un ambiente fresco y acogedor. Hola chicos, yo soy Wendy y hoy te haré compañía con una pequeña limpieza de rutina. Estos días los hemos pasado en casa, en familia. Hemos salido un poco para estar con amigos, pero como decía antes, en casa. Comencé con la limpieza de la alfombra. Era parte de mis planes limpiarla a fondo antes de terminar este año. Aspiré muy bien la suciedad y el polvo, y luego con la escoba a vapor le doy el último repaso. Una vez terminado, la sacaré al balcón para que coja aire y se seque mientras hago las otras limpiezas. ¿Cómo hacen ustedes para tener una casa limpia a fin de año? Terminar el año con una casa limpia es un objetivo que me propongo cada año, ya sea pasándolo o no en casa. Para lograrlo, empiezo organizando y limpiando una habitación tras otra. Esto me ayuda a mantenerme concentrada y a no sobrecargarme. Empiezo con las áreas más problemáticas, como la cocina y el baño, que tienden a ensuciarse más fácilmente. Limpio a fondo, eliminando polvo, suciedad y objetos innecesarios. Mientras limpio, muchas veces, aunque no lo vean, escucho música o veo videos de otras chicas. Así las tareas se vuelven más amenas. Como siempre, cuando vacío el lavaplatos, limpio el filtro. Otro truco que me está gustando mucho es el de deshacerme de cosas innecesarias. Cada vez que limpio, me tomo un momento para evaluar qué conservar y qué puede ser donado o tirado. Liberar espacio también hace que sea más fácil mantener la casa ordenada. Al final del año, me aseguro de dedicar un día entero a alguna limpieza profunda que lo necesite, para cerrar el capítulo del año con una casa fresca y acogedora. De esta manera me siento lista para enfrentar el nuevo año con energía y positividad. Aunque estos días solo hago de ayudante de cocina, me gusta tener la cocina limpia. Les muestro cómo están los quemadores y las rejillas de mi fogón. Viendo que los quemadores todavía están bastante limpios, solo limpiaré las rejillas que se llenan de grasa fácilmente. Lo haré rociando un desengrasante y frotando con una esponja y un poco de jabón para platos. Para enjuagar, siempre me aseguro de hacerlo con agua caliente. Una de las costumbres que he desarrollado es mantener mi casa limpia y ordenada durante todo el año, lo que hace que las limpiezas de fin de año sean mucho más simples y menos estresantes. A muchas personas no les gusta, pero en lugar de esperar hasta diciembre para hacer una limpieza profunda, dedicar un poco de tiempo cada mes para abordar diferentes áreas de la casa hace que al final haya menos que hacer.
Si hay alguien entre nosotros que tiene dificultades y quisiera un consejo mío, sugeriría, por ejemplo, en enero concentrarse en la cocina, mientras que en febrero dedicar algunas horas a los baños, luego en meses sucesivos las habitaciones y así sucesivamente. Obviamente, cada semana dedicar un día a las limpiezas diarias. De esta manera nunca se acumula demasiado trabajo y se puede mantener el hogar siempre fresco y acogedor. ¿Cuáles son tus estrategias para tener una casa limpia a fin de año? Voy a hacer una limpieza muy rápida en mi sala comedor. Nunca paso por alto la limpieza de las sillas y la mesa, algunas huellas de manos en las ventanas y todo esto lo hago con el spray para vidrios de Schiff. Para quitar un poco de polvo del resto de las cosas, lo haré con un paño atrapapolvos rociado con un multiusos para perfumar. Otro truco muy útil que hacen algunos para tener la casa limpia a fin de año es seguir una lista de verificación para las limpiezas. Cada mes anotan qué tareas completar, como lavar las ventanas, sacudir el polvo de los muebles y organizar armarios y despensas. De esta manera saben exactamente qué hacer y no se sienten abrumados. Una cosa que he aprendido con los años es que involucrar a la familia en las limpiezas hace que todo sea más fácil y divertido. Hacemos días en los que cada uno de nosotros tiene su propia tarea.
no solo la casa se vuelve más limpia, sino que también pasamos tiempo de calidad juntos. De esta manera, cuando llega el fin de año, puedo dedicarme a pequeños detalles, sin tener que enfrentar una gran limpieza. Este enfoque me hace sentir más tranquila y satisfecha, lista para recibir el año nuevo en un ambiente limpio y ordenado. Si te está gustando este video, recuerda dejarme un me gusta y un pequeño comentario con un corazoncito. Y si piensas que este canal puede ayudar a alguien más o hacer compañía, comparte este video, nos haría muy felices. Limpiaré el piso con el mocho. Al agua le echo un poco de este limpiador en cera que me gusta muchísimo. El aroma y sobre todo el brillo que deja son encantadores y además desinfecta. Chicos, por hoy termino este video y agradeciéndoles y deseándoles unas maravillosas fiestas y un próspero año nuevo, los saludo y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!